Estás por escuchar una producción de Documenta Radio y La Mancha Producciones. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Documenta. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta contigo. Yo soy Fátima Reyes Osorio, esta es mi seña, y trabajo en el programa Discapacidad y Justicia de Documenta. Comparto este espacio con la intérprete de lengua de señas mexicana, Sandra Lai. En este episodio vamos a hablar sobre el derecho a la vida independiente y en comunidad. Pero para eso vamos a ver un llamado a la acción. Todas las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y nuestras intersecciones tenemos el derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. En este episodio hablaremos de un concepto importante para resaltar la importancia de la vida independiente y en comunidad. Me refiero a la infantilización, y para ello, Yaskara nos ayudará explicándolo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaskara y como ustedes ya saben, esta es mi seña o mi nombre en lengua de señas mexicana. Y el día de hoy, reflexionando un poquito sobre qué significa la vida independiente o la vida en comunidad, les proponemos desdoblar un concepto que probablemente les sea familiar, pero que es muy importante de aterrizar para tratar de combatir todas estas ideas que generan que las personas con discapacidad no puedan tomar sus propias decisiones de manera independiente y ser parte de la comunidad como cualquier otra persona. La infantilización es justamente este trato que se le da a una persona con discapacidad que aunque es adulta, se piensa que es como un niño o una niña. Esta infantilización les quita poder, autonomía y les impide desarrollarse plenamente. Probablemente ustedes hayan escuchado este discurso tan popular de que las personas con síndrome de Down son como niños o niñas eternas, que solo saben dar amor y que son angelitos o angelitas. Esta idea y este prejuicio que les infantiliza les lleva justamente a que sus decisiones y las intenciones que tengan de vivir independientemente y desarrollarse plenamente como cualquier otra persona se vean limitadas. Un ejemplo de esto podría ser una mujer con discapacidad intelectual que decide ir a vivir en pareja y esta decisión es cuestionada o incluso impedida por personas de su círculo cercano con la falsa idea de que ella es una niña y que está mejor en el resguardo de su familia o de sus amistades cercanas. Aquí vemos materializada la infantilización, en tanto que aunque es una persona adulta, se sigue cuestionando la posibilidad y su capacidad de entender la situación y de tomar decisiones de manera autónoma como lo haría cualquier persona adulta. Probablemente a ti nunca te haya pasado esta situación en la que te nieguen decisiones que podrían parecer tan sencillas. En ese sentido, te proponemos que te acerques más a este tipo de conceptos, que reflexiones si tú tienes discursos infantilizantes para que podamos combatirlos y generar que las personas con discapacidad sean vistas como iguales. En ese sentido, será muchísimo más fácil que puedan participar en igualdad de condiciones en la vida en comunidad y tomar decisiones independientes. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son esas dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad para ejercer de manera plena su derecho a una vida independiente y en comunidad? Aquí te lo contamos. Las mujeres con discapacidad se enfrentan a la exclusión constante. Todavía existen muchos prejuicios que las consideran incapaces de construir su propio proyecto de vida. No existen los apoyos que necesitan para vivir de forma independiente. Sus decisiones se ponen en duda y la sobreprotección es una carga que tienen que soportar. Esto puede llevarlas a depender de sus familias, sufrir violencia y abusos, ser institucionalizadas y vivir aisladas. La Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022 puso en evidencia un grave problema: la discriminación contra las personas con discapacidad en México. De las personas con discapacidad que respondieron la encuesta, más de la mitad estuvieron de acuerdo con los siguientes puntos. 1. Se sienten rechazadas por la mayoría de la gente. 2. La gente cree que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual no pueden tomar sus propias decisiones. Para que las mujeres con discapacidad puedan vivir de manera independiente, es indispensable que cuenten con la información clara, oportuna y confiable en formatos accesibles. Por ejemplo,
en lengua de señas mexicana, videos con subtítulos, documentos en braille, imágenes con autodescripción, pictogramas, entre otros. Es importante que puedan acceder a sistemas de apoyo que ellas puedan elegir, cambiar o rechazar. Los apoyos pueden ser de diferentes tipos, cambiar con el tiempo y no deberían recaer únicamente en las familias. Además, la accesibilidad universal debe estar presente en todo. Por ejemplo, en edificios, en el transporte, medios de comunicación y en objetos cotidianos. Todos estos elementos pueden facilitar la independencia, la autonomía y la inclusión de la comunidad de las mujeres con discapacidad, pues les permite tomar decisiones sobre su propia vida y participar de forma activa en diferentes áreas de la vida social. Teniendo en cuenta este panorama de exclusión y discriminación, también se vuelve necesario conocer de manera particular y de la propia experiencia de las compañeras cuáles son esos problemas que enfrentan, pero también las propuestas de solución. Y aquí te vamos a contar cuáles son esas. Hay muchos prejuicios sobre nosotras. Piensan que solo somos objetos de protección o de cuidado. No creen que podamos ejercer nuestros derechos. Además, las personas casi siempre ponen en duda nuestras decisiones y no toman en cuenta nuestras preferencias. Es indispensable equilibrar la agenda de cuidados entre quienes los brindan y quienes los reciben. Visibilizar las asimetrías de poder y contrarrestar el discurso y prácticas que sitúan a las mujeres con discapacidad como un objeto o una carga, y no como personas que brindan, reciben y deciden sobre los tipos de cuidado. Además, crear sistemas de apoyo y de cuidados, incluida la asistencia personal profesional, basados en la voluntad y la preferencia de las mujeres con discapacidad, así como asignar el presupuesto suficiente para brindar servicios de rehabilitación y habilitación a la población con discapacidad en general, sin hacer distinciones por rangos de edad. La sobreprotección de nuestras familias y de la sociedad es un grave problema porque limita nuestras decisiones y acciones para crear nuestro propio proyecto de vida. Generar estrategias claras, adecuadas, con plazos fijos y suficiente presupuesto para lograr la desinstitucionalización de las mujeres que se encuentran en cárceles u hospitales psiquiátricos. No siempre contamos con apoyos, información en formatos accesibles o sistemas alternativos de comunicación que nos permitan decidir de manera informada y expresar nuestra voluntad. Es muy común que nos enfrentemos a la falta de accesibilidad en la comunicación, el transporte, los espacios físicos, la tecnología, en todos lados. Hacer políticas públicas, crear o modificar leyes y asignar suficiente presupuesto para asegurar medidas de accesibilidad en las viviendas, los espacios públicos, los edificios y el transporte público. ¿Te imaginabas que sucedían estas problemáticas? Pero también están las propuestas de solución. Y ahora vamos a ponerle cara a estos conocimientos, experiencias y también cuáles son los aprendizajes que ha tenido Sari Gabriela Quintal, una líder sorda del estado de Yucatán. Vamos a conocer más de su experiencia. Cuéntanos de ti. Mi nombre es Sari Gabriela Quintal López. Esta es mi seña en lengua de señas. Yo nací en la ciudad de Mérida, Yucatán, y vivo aquí. Toda mi vida he vivido aquí. Les voy a contar un poquito sobre mí. Yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en el área de servicios administrativos. Y también doy cursos de lengua de señas para los oyentes, igual también para las personas sordas. Soy representante de una parte de la comunidad sorda en la cual luchamos por los derechos de los sordos, incluyendo mujeres, incluyendo a muchos sordos. Bueno, de esa manera me presento brevemente.
¿Qué significa para ti ser incluida en la comunidad? Bueno, para mí es muy importante, primero que nada, sentirme incluida con la información. Somos muchas comunidades y nosotros necesitamos acceso a la información. En épocas pasadas no teníamos ese acceso. Yo me acuerdo cuando me invitaron por Documenta la primera vez a participar en un foro. Ahí me di cuenta qué importante es conocer diversos temas, profundizarlos, hablar sobre la cultura, de la discapacidad, conocer nuevos conceptos, compartirlos con otras personas, reconocer nuestros valores. Yo tengo experiencia con la comunidad sorda. Entonces, esa experiencia yo no la había vivido en esa magnitud. Y después de esta experiencia que viví con ustedes, yo regresé y lo compartí con la comunidad sorda. Y eso para mí ha sido muy relevante, de manera que siento que hemos mejorado muchísimo. Eso me mantiene muy emocionada, porque en cada encuentro que hemos tenido con los sordos, sentimos que vamos avanzando sobre la profundidad de temas que necesitamos conocer. Anteriormente, yo cuando nací siendo una niña sorda y mi contexto era muy diferente. Papá y mamá me pedían que solo hable y me enseñaban cosas, pero no tenía yo una identidad y tenía yo más una identidad de oyente. Entonces, ¿por qué? Porque toda mi familia, incluyendo primos, familiares, me decían que tenía que aprender a hablar para poder ser como ellos. Entonces, a los 17 años que aprendí la lengua de señas mexicana, me di cuenta de que yo también tenía una identidad. Entonces, eso de sentirme parte de dos comunidades, la comunidad sorda me dio una identidad, pero también formo parte de la comunidad oyente de alguna manera. Entonces, esos aprendizajes me han hecho ver que puedo interactuar entre esas dos comunidades y que puedo compartir plenamente con ellos, que lo cual es muy importante para mí. Mi familia, sobre todo, yo tengo un esposo y mi esposo es oyente. Tengo 2 hijos y los 2 hijos son oyentes. Juntos hemos aprendido lengua de señas, intercambiamos comunicación. Mis hijos forman parte de la comunidad sorda a través del intercambio y relacionarnos con ellos. Entonces, para mí también ha sido un intercambio muy importante, sobre todo en el español, porque convivo con ellos. Entonces, también ellos me ayudan muchísimo para interactuar. Y a pesar de que ya me considero ya una mujer ya grande, yo sigo esforzándome para poder seguir estudiando y seguir teniendo un ejemplo también para comunicarlo con los sordos. Y esto sucede también con otros sordos que están casados, por ejemplo, mujeres que están casadas con hombres oyentes, o sordos que están casados con mujeres. Esto de compartir experiencias sobre nuestros derechos con la discapacidad es muy importante. Esa experiencia me ha permitido ir avanzando. ¿Cómo ha sido la experiencia personal en la lucha por una vida independiente y en comunidad, siendo una mujer con discapacidad? Bueno, gracias por esa pregunta. Realmente en Documenta me ha permitido conocer muchos más temas en relación a diversas situaciones. Aquí no tenía yo acceso a esa información, como los derechos, realizar actividades, mesas de discusión, compartir opiniones, compartir experiencias. Eso fue muy grande para mi vida. ¿Por qué? Porque aquí he podido probar esas mesas de diálogo aquí en Yucatán y bueno, aprendiendo a ordenar la información para compartirlo. Porque aquí en Yucatán, sobre todo las mujeres, viven mucha discriminación, mucha violencia, mucho abuso. Entonces, esta información en las comunidades de mujeres con discapacidad era importante compartirla, analizarla, conocerla,
había información que no conocía, pero seguí preparando para poder compartir. Una de las experiencias muy importantes que puedo compartirles es que el pasado 8 de marzo, por primera vez, las mujeres sordas nos pusimos de acuerdo, precisamente ya después de conocer nuestros derechos, para poder marchar. Durante muchísimos años nunca lo habíamos hecho, cada quien lo hacía de diferente forma, individual o no iban, pero al tener herramientas para hablar sobre los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres con discapacidad, pues nos organizamos, hicimos nuestras pancartas y por primera vez en Yucatán, lo cual a mí me emociona mucho y les quiero compartir, es que pudimos marchar y nos hicimos visibles a una sociedad. Eso nos ha permitido también poder demostrar en la marcha nuestro orgullo y que también vean que nosotros también vivimos de esa discriminación, de esos abusos, de esos maltratos, y que también fue un espacio que nos sirvió muchísimo para que nosotras las mujeres nos expresáramos. Como dato curioso, una de nosotras que sufría maltrato y que se había aguantado 5 años durante su relación y había callado toda esa historia de maltrato, por fin con este movimiento ella toma la decisión y entonces se forma de valor y al marchar con nosotros y estar exponiendo sus derechos, ella hizo una reflexión sobre su vida y empezó a sentirse identificada con todas las mujeres que esa vez marchábamos. Para nosotros, la marcha significó que a ella de alguna manera la ayudamos a romper ya ese vínculo negativo. Entonces, después de eso, un par de meses, ella pidió el divorcio y de esa manera para nosotros fue muy importante sentir que ayudamos a salvar a una mujer en una toma de decisiones importantes para ellos. Imagínense, para todos los grupos con otras discapacidades, discapacidad visual, motora, si pudiéramos marchar más adelante para poder expresarnos y tener una vida independiente y una vida tranquila. Por eso realmente yo me identifico porque al compartir experiencias, eso ha hecho que avancemos como comunidad. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando. Ahorita realmente yo no me siento como que estoy trabajando sola, sino que ellos van entendiendo que es un trabajo colaborativo contra la discriminación. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los sordos nunca tenemos esta preparación para organizarnos, para hablar sobre los temas. Y también me identifico como mujer porque en mi trabajo todos me respetan muchísimo. ¿Por qué? Porque al ser una persona sorda estoy muy enfocada en mi trabajo y eso hace que mi jefe siempre valore el esfuerzo que yo hago. No hay distracciones, yo trabajo la jornada completa, acabo con todo el trabajo. Entonces, de esa manera, yo siento que en mi trabajo soy reconocida y me respetan por ello. ¿Consideras que has tenido acceso a la información y los recursos necesarios para tomar decisiones sobre tu vida propia? Bueno, el acceso a la información ha sido difícil. En el pasado, el problema que teníamos en la comunidad sorda es cómo tener acceso a la comunicación. No teníamos acceso a la lengua de señas para empezar. Entonces, si no había lengua de señas, pues no teníamos conceptos. ¿Quién nos ayudaba? Por ejemplo, cuando íbamos a consultar a un hospital por enfermedad. Entonces, eso ha sido muy difícil. Entonces, bueno, la vida ha cambiado un poquito. Algunas personas oyentes toman cursos y ya intentan en algunos lugares pues comunicarse con la comunidad sorda. Y bueno, eso ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, ahora si vamos a un restaurante, pues los gráficos, las imágenes o con mímica, hay una intención de comunicarse ya de la sociedad oyente y eso hace que se rompan las barreras de alguna manera. Y esto es muy importante porque nosotros los sordos podemos y tenemos la capacidad para poder aprender. Imagínense, algunos sordos que saben leer y escribir, pues se comunican a través de esto, pero pues depende del contexto en donde nace una persona sorda para poder hacer esto.
Por ejemplo, también en esta cuestión de los talleres digitales a los cuales tenemos acceso, nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros tenemos acceso a la información, lo cual es muy importante. Igual, bueno, la información que nos da, por ejemplo, el señor presidente de la República, la información que da tiene interpretación. Bueno, eso lo comparo, por ejemplo, porque en el estado de Yucatán yo no tengo acceso a la información que dice el gobernador. Entonces, lo pongo en comparación con el presidente, cómo romper esas barreras. Otra cuestión, cuando iba a la escuela, ¿cómo accedíamos a la comunicación? No había intérprete. Pero, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy grande, entré a estudiar a una licenciatura y mi esposo me ayudó a interpretar las clases. Entonces, de esa manera yo tenía acceso a los diferentes temas de las asignaturas y también presentaba yo examen porque pues leía los textos y si tenía alguna duda, pues yo intentaba aprender esos conceptos nuevos y de esa manera también ya estoy a punto de obtener la titulación. El acceso ha sido bueno. ¿Qué crees que deberían hacer las autoridades para asegurar que las mujeres con discapacidad gocen de este derecho? Bueno, las autoridades deben fijarse mucho en lo que necesitan las comunidades en diferentes lugares. Hay comunidades que viven en lejanías de las comunidades. Hay comunidades grandes de mujeres. Y también hay comunidades con diferente discapacidad. Lo justo sería prestar atención sobre las necesidades de ellos. Las autoridades deben darle atención a todas las discapacidades. Yo no digo que únicamente a la comunidad de sordos, sino a todos. Pero en énfasis en esto. Aquí, por ejemplo, pues existe el Instituto de las Mujeres y dan apoyo. Pero a veces es difícil por la comunicación cuando son mujeres con discapacidad. Entonces, creo que necesitan las autoridades ir avanzando en proyectos donde incluya a todas las comunidades, donde todas las comunidades puedan sobresalir a través de este apoyo, por ejemplo. Las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades de trabajar al igual que los hombres, por igual. También las mujeres comparten experiencias, comparten conocimientos, habilidades. El gobierno debe prestar atención sobre cada una de ellas por nuestras características. Aquí, por ejemplo, tenemos un nuevo autobús que se llama el Vaivén. Para nosotros es el primero en el estado que ya cuenta con rampas para las personas con discapacidad motora, por ejemplo. Eso ha sido asombroso para nosotros. Ya un autobús reglamentado con una rampa. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a esta nueva oportunidad. Y bueno, también está diseñado para las otras discapacidades. Y eso para nosotros es un avance como un ejemplo. En conclusión. Bueno, es muy importante que todos trabajemos unidos, que todos conformemos equipos de apoyo en donde estén incluidos todos los jóvenes, los adultos, las personas mayores. No importa si antes no se han tenido estas oportunidades, no importa si han sufrido algún tipo de abuso. Es muy importante ayudar a las nuevas generaciones con estrategias de enseñanza para que ellos puedan tener mejores herramientas, sobre todo para una vida saludable contra de los abusos. Y para mí
pues reflexionando acerca de esto, es muy importante que sigamos apoyándonos entre nosotros. Aquí en mi estado, pues muchos de nosotros en la comunidad sorda hemos sufrido demasiada discriminación. Tenemos diferentes grupos de niños, de jóvenes. Entonces ahora estamos nosotros tratando de armar alianzas con cada uno de los grupos que existen en Yucatán y le llamamos ahora un colectivo sordo. Ese es nuestro nuevo proyecto y pienso en eso, que la reflexión es importante que vaya hacia las alianzas sobre la colaboración en grupos, familias y también, ¿por qué no?, en colaboración con otras discapacidades para que todos evolucionemos como sociedad. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio y conocer más sobre el derecho a la vida independiente y en comunidad y por qué es importante atravesarlo con la perspectiva de género y de discapacidad. Recuerda que tenemos una cita con el siguiente episodio y este abordará el ejercicio de la sexualidad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y X como Documenta C. Y también puedes encontrarnos en Spotify como Documenta Radio. Aquí le apostamos a la información para la transformación social y al diálogo para construir otras realidades entre todas. Nosotras también contamos.